Dicen que los gatos tienen 7 vidas, pero ¿cuántas vidas puede tener un hombre? Algunos tantas como le sean necesarias. Esto es algo que siempre tuvo muy claro el protagonista de esta historia, Francisco Paesa, también conocido como Francisco Pando, o quizá Francisco Sevilla. Muchos son los nombres que ha utilizado a lo largo de su carrera llena de facetas: agente secreto, estafador, banquero, diplomático, playboy, traficante de armas e incluso hombre resucitado. Pocas vidas hay tan fascinantes como la de este espía español que consiguió labrarse un infame nombre en los servicios secretos y los bajos fondos de todo el mundo. Hoy, en Crónica Sapiens, hablamos del hombre de las 1000 caras. Poco se sabe de los primeros años de Paesa, más allá de que nació en Madrid el 11 de abril de 1936. Por lo demás, no hay mucho que destacar, ni conexiones familiares relevantes, ni amistades peligrosas. Nada en su vida llevaba a pensar que se convertiría en el protagonista arquetípico de una novela de Ian Fleming. De hecho, se sabe que pronto abandonó sus estudios en ingeniería agrónoma para dedicarse al mundo de los negocios. Una inocente idea ronda su cabeza: una cadena de heladerías distribuidas por toda la Costa del Sol. La ingenuidad del joven madrileño le lleva a confiar en un par de inversores que a la primera de cambio le dejan tirado. Francisco Paesa no volvería a ser embaucado. Él se convertiría en el embaucador. Ese día nació el Zorro, alias con el que se lo conocería años después en los bajos fondos. Tras ese primer fracaso, Paesa se embarca en diferentes aventuras empresariales: una empresa de electrónica, venta de libros y enciclopedias, cualquier negocio es bueno si da dinero. Finalmente se centra en el sector de las exportaciones. Tras hacer algo de dinero, el Zorro pone el ojo en su siguiente destino: África. ...12 de octubre de 1968. Ese día, la Guinea Española pasa a ser la República de Guinea Ecuatorial, tras meses de negociación con el régimen franquista. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! ¡Viva! Casi 2 siglos de dominio español, primero como colonia y luego como provincia, llegan a su fin. Para muchos esto supone la esperanza de construir una nueva democracia en el continente africano. Otros, sin embargo, lo ven como una nueva oportunidad de negocio. Uno de ellos es Paesa, que entabla relaciones comerciales con el primer presidente y futuro dictador Francisco Macías Ngueme. Para afianzarse en el poder, Macías necesita crear nuevas instituciones para la recién nacida nación. Por eso, para Paesa es relativamente fácil convencerle de la necesidad de crear un banco central que diera a la Nueva Guinea independencia monetaria. Por supuesto, él mismo se ofrecería como artífice del primer Banco Nacional de Guinea, pero no tendría mucho recorrido. Poco después, el español es acusado de intentar estafar al presidente guineano, por lo que se ve obligado a huir del país. Su siguiente parada: Ginebra, la capital mundial del sector bancario. No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó a hacer trabajos para los servicios de inteligencia españoles. Algunas fuentes aseguran que fue su incidente en Guinea lo que llamó la atención del SECED, ya que vieron que Paesa reunía las cualidades de un buen espía: capacidad de seducir, engañar y moverse por todo el mundo con discreción. De ser cierto esto, el Zorro compaginaba sus operaciones como agente secreto con su asistencia a las fiestas más exclusivas de Suiza. De esta forma, el español comenzó a establecer una red de contactos formada por empresarios, políticos, espías y criminales internacionales. Al mismo tiempo, explota su faceta de mujeriego. Sin duda, esto le sirvió para relacionarse con las mujeres más destacadas de la alta sociedad, entre ellas la japonesa Dewi Sukarno, viuda del infame dictador de Indonesia. Esta relación convirtió a Paesa en un habitual de la prensa rosa, que a menudo le identificaba como empresario sin conocer la verdadera naturaleza de su trabajo.
La vida de Paesa se había convertido en la de un playboy millonario, con fiestas llenas de excesos para las élites europeas y portadas en las revistas del corazón. Mientras, de forma oculta, el Zorro utilizó su estatus social y su trabajo para los servicios de inteligencia españoles y franceses como trampolín para sus negocios personales. En 1972 funda el Alpha Bank, una entidad bancaria contraria a la legislación suiza que no permitía que un extranjero poseyera un banco. Además, sus clientes perdieron miles de francos que fueron a parar a las cuentas de Paesa a través de una sociedad fantasma en las Islas Caimán. El Zorro es detenido por la Interpol 4 años después en Bélgica. Pasaría 15 meses en una prisión suiza acusado de estafa hasta que Sukarno pagó su fianza. Al salir de la cárcel, Paesa comienza a interesarse en otros sectores, más allá del bancario, en los que diversificar sus inversiones. Es entonces cuando establece lazos con George Starman, un conocido traficante de armas francés con el que hace negocios. De hecho, se sabe que juntos tratarían de proveer de armamento al régimen iraní del Ayatollah Khomeini. Más allá de la anécdota, el tráfico de armas sería una pieza clave para Paesa y su relación con el CSID, el recién formado Servicio Secreto de la Democracia Española. 5 de noviembre de 1986. En la ciudad francesa de Hendaya se encuentra una empresa llamada Socoa. Se trata de una simple fábrica de muebles. No hay nada extraño alrededor de ella, o al menos no lo había hasta ese día. En una operación conjunta, la Guardia Civil Española y la Policía Nacional Francesa intervienen en la fábrica para encontrar algo que llevan meses buscando: un almacén secreto lleno de armas y documentación relacionada con la banda terrorista ETA. La Operación Socoa supone un paso clave en la lucha contra el terrorismo etarra. Gracias al material incautado, los cuerpos de seguridad del Estado pudieron conocer la estructura organizativa de la banda, nombre y cargos de algunos de sus dirigentes y, sobre todo, algo que hasta el momento era un misterio: su sistema de financiación. Es la primera vez que se oye hablar del famoso impuesto revolucionario, a través del cual la organización recaudaba dinero de empresas y particulares del País Vasco recurriendo al chantaje y la intimidación. Tras este golpe, ETA quedó considerablemente debilitada, viéndose obligada a reestructurarse de manera improvisada. Pero, ¿cómo sabía la Guardia Civil dónde estaban las armas? El 3 de enero de ese mismo año, un traficante de armas vende a los etarras unos misiles SAM-7 Estrela. El vendedor es Francisco Paesa. Lo que los compradores no saben es que Paesa trabaja en secreto para el CSID y que los misiles llevan unas balizas de geolocalización proporcionadas a los españoles por la CIA, el caballo de Troya del siglo XX. El nombre de Paesa no trasciende la prensa. El Zorro sigue en las sombras. No sería la última vez que el espía estaría vinculado a la lucha antiterrorista. Un año después de la Operación Socoa, varios periodistas del diario Deia, Diario 16 y El Mundo comienzan una investigación que finalmente destapa uno de los mayores escándalos de la democracia española: el caso de los GAL. Los GAL, o Grupos Antiterroristas de Liberación, fueron escuadrones parapoliciales financiados de manera ilegal con fondos reservados del Estado con el fin de llevar a cabo la guerra sucia contra ETA. Asesinatos, torturas, secuestros, todo valía con tal de acabar con los crímenes etarras. El descubrimiento de este terrorismo de Estado provocó un auténtico torbellino en el gobierno de Felipe González. Diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible. Los nombres de dos implicados salieron a la luz: los policías Michel Domínguez y José Amedo. En la causa judicial abierta contra ellos había una testigo clave: Blanca Balsategui, amiga de ambos. En noviembre del 88, Interior envió a Francisco Paesa a coaccionar a Balsategui para que no declarara en la Audiencia Nacional. Por desgracia para el espía, unos periodistas de Diario 16 lo descubrieron e incluso le fotografiaron. Ante esta situación, Paesa se ve obligado a huir a Suiza. El Zorro estaba en el punto de mira de la justicia española, que en diciembre del 88 dictó una orden de detención internacional contra él, acusado de colaboración con banda armada y uso de identidad falsa. Sin embargo, nunca fue detenido. ¿El motivo? Su inmunidad diplomática. En 1990,
Francisco Paesa se presentó como nuevo embajador de Santo Tomé y Príncipe ante la Organización de las Naciones Unidas, por lo que no podía ser detenido ni extraditado. Era intocable. ¿Cómo lo había conseguido? Nadie lo sabe. Sobornos, favores, negocios... El caso es que una vez más, Paesa había conseguido salir indemne de todas sus causas. No sería la última vez. Luis Roldán Ibáñez, director de la Guardia Civil de 1986 a 1993, año en el que entra en el ojo del huracán ante las sospechas de corrupción. Según se pudo demostrar años después, Roldán había incrementado notablemente su patrimonio a través del cobro de comisiones ilegales en obras para reformar y modernizar las casas cuartel de la Benemérita. También habría recibido sobresueldos de los fondos reservados. La fortuna asciende a las 1.700 millones de pesetas, que en la actualidad serían unos 10 millones de euros. Ante la presión mediática y judicial, el exdirector de la Guardia Civil huye de España el 29 de abril de 1994. Todo el mundo busca a Roldán, pero solo un hombre sabe dónde está. Este punto de la historia aún es confuso a día de hoy, pues tenemos al menos 3 versiones. La oficial, la de Luis Roldán y la que años después daría el propio Paesa. Según el espía, fue el gobierno el que le pidió que ayudara a Roldán a arreglar la estupidez que había cometido. En ese momento Paesa comienza a jugar un doble papel. Por una parte, mantiene escondido al fugitivo y se encarga de mover el dinero robado a través de una serie de operaciones bancarias que transfiere el dinero por distintos puntos del planeta hasta llegar a un lugar seguro, una cuenta bancaria en Singapur. Mientras tanto, negocia con el entonces ministro del Interior, Juan Alberto Belloc, la entrega de Luis Roldán. Aparentemente, el exdirector de la Guardia Civil se había refugiado en Laos, país en el que algunos de los delitos que se le imputaban no existían. El trato era simple. Roldán estaría dispuesto a entregarse bajo el convenio de extradición de Laos, según el cual solo se le podría juzgar por los delitos reconocidos por la legislación laosiana. Estaría en prisión 2 o 3 años como mucho, según lo que le había prometido Paesa. De esta forma se acordó la entrega y finalmente el exdirector de la Guardia Civil fue detenido el 27 de febrero de 1995 en el aeropuerto de Bangkok. A cambio de esta gestión, Paesa cobró 300 millones de pesetas al gobierno español, pero pronto lo que se había anunciado en los medios como un auténtico éxito policial se descubrió como un engaño en toda regla. Luis Roldán no había pisado Laos. En todo momento estuvo escondido en París, en uno de los pisos francos de Paesa. ¿Cómo podía ser entonces que Laos firmara el acuerdo de extradición? Simplemente no lo hizo. Todos los documentos habían sido falsificados. No existió nunca ningún acuerdo de extradición, por lo que Luis Roldán fue juzgado por todos los delitos que se le imputaban. Fue condenado a 28 años de prisión frente a los 3 que le habían prometido. ¿Qué pasó entonces con el dinero? Roldán aseguró hasta sus últimos días que Paesa se había quedado con las 1.700 millones de pesetas, además de las 300 millones que cobró por la entrega. Sin embargo, años después Paesa declaró que el dinero regresó a España y le fue entregado en metálico a la mujer de Roldán, pero ese dinero nunca apareció. Ante esto, la justicia española abrió una causa contra Francisco Paesa para esclarecer su posible participación en la desaparición del dinero. Pero una vez más, dicha causa acabaría archivada. El 2 de julio de 1998, Francisco Paesa muere en Tailandia a causa de un paro cardíaco, o al menos eso es lo que indica su esquela. Sin embargo, las autoridades sospechan que Paesa sigue vivo y que ha falsificado su certificado de defunción. Sin duda sería algo muy conveniente para un hombre buscado por estafar 2.000 millones de pesetas al Estado español. Esta teoría se demostraría cierta 6 años después, cuando unas fotos publicadas por el periódico El Mundo en 2004 lo ubican en Luxemburgo. En una entrevista concedida un año después a Interview, Paesa aseguró que él no había fingido su muerte, sino que se había tratado de un error por parte de su gente. Según él, le dieron por muerto en un tiroteo en Tailandia, mientras llevaba a cabo una operación antiterrorista para el gobierno argentino.
pero en realidad quedó en coma durante 6 meses. Fuera intencionada o no, su defunción no le vino mal. Para cuando reapareció, los delitos de los que se le acusaba acababan de prescribir. Una vez más, escapa de la afilada garra de la justicia. ¿Qué había estado haciendo Paesa en su época de difunto? Durante esos 6 años se estuvo moviendo por el mundo con un pasaporte argentino a nombre de Francisco Pando Sánchez. Con este y otros nombres levantó todo un entramado de sociedades offshore localizadas en las Islas Vírgenes Británicas, a través de las cuales blanqueaba el dinero obtenido de sus operaciones internacionales. Servicios de inteligencia de todo el mundo vinculan estas operaciones al tráfico de armas, el espionaje y el tráfico de influencias. Algunas informaciones incluso lo sitúan en Guinea Ecuatorial, donde presuntamente habría organizado varias milicias de mercenarios con la intención de dar un golpe de estado contra el dictador Teodoro Obiang, pero esta operación no habría salido adelante. Fue en estos años cuando el español se cruzó en el camino de Alexander Lebdev, oligarca ruso y exagente del KGB. Según Lebdev, Paesa se acercó a él bajo la identidad de Francisco Pando para proponerle un gran negocio: abrir un banco en el reino de Bahrein. Pero el ruso asegura que el proyecto no fue sino otro chanchullo de Paesa con el que consiguió estafar más de 20 millones de euros. Este y otros muchos episodios oscuros de su carrera obligan a Paesa a vivir los siguientes años oculto. Su larga lista de enemigos hace que su cabeza tenga un alto precio. A pesar de ello, la sombra del zorro volvería a asomar de vez en cuando. Por ejemplo, en noviembre de 2011 fue detenido e identificado en el aeropuerto de Lungi, en Sierra Leona, bajo la sospecha de participar en una operación de tráfico de drogas. El suceso no pasó a mayores. La última aparición pública del espía sería en 2016, en una entrevista para el Vanity Fair. Aparece con un aspecto impecable, en todo su esplendor. A pesar de ser un hombre que se mueve en la penumbra, parece que no está exento de vanidad. Quizás su ego se vio animado por el estreno, en ese mismo año, del Hombre de las Mil Caras, película que narra su aventura con Luis Roldán y que vuelve a poner el nombre de Paesa en el candelero mediático. ...3 de mayo de 2023. Francisco Paesa Sánchez muere, esta vez de verdad, en un hospital de la localidad francesa de Bois-Colombes a la edad de 87 años. Los medios no se harían eco hasta 3 meses después. Con Paesa muere el arquetipo del espía clásico, ese hombre de gabardina, cigarros y pistola en la guantera. Ese hombre que se mueve entre las sombras, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Ese hombre de las 1000 caras. Si te ha gustado este vídeo, compártelo. Y si quieres conocer más historias fascinantes como esta, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Soy Eduardo Solís Sierra y nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas Sapiens.